El siguiente programa es para todos. ¿Qué tal? Un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros y por conectarse cada miércoles con este espacio de servicio, formación y orientación que tiene la televisión de los andinos. El objetivo de este espacio es dialogar y aclarar inquietudes con respecto a esos temas jurídicos que se presentan en nuestra cotidianidad. Hoy vamos a hablar del despido con justa y sin justa causa y para eso nos acompaña el profesional Eugenio Sánchez Herrera. Él es abogado de la Universidad de Antioquia con una experiencia de 5 años en litigio y lleva 16 años como inspector de trabajo. Eugenio, muy buenas noches y bienvenido nuevamente a este espacio Al Derecho. Buenas noches, Sandra, buenas noches a toda la audiencia y gracias nuevamente por la invitación a este programa. Bueno, Eugenio, como lo mencioné, el tema del día es despido con justa y sin justa causa y yo creo que uno como empleado siempre que lo despiden piensa que es sin justa causa. Entonces iniciemos y entremos en materia aclarando qué es despido sin justa causa o cómo se define. Bueno, a ver, para entender esto del despido con justa o sin justa causa, otras veces también entendido como despido unilateral, hay que entender varias cosas. Uno, primero, que el contrato de trabajo es un contrato bilateral, como se dice en derecho, es decir, es un contrato que se celebra entre dos partes, en este caso el empleador y el trabajador, y también de manera general el derecho ha establecido en los contratos bilaterales algo que conocemos como la condición resolutoria. Esto de manera general se entiende como que en todos los contratos de trabajo va envuelta esta condición resolutoria, que significa que una de las partes del contrato puede dar por terminado el contrato si la otra parte lo incumple, o bien puede exigir que se cumpla el contrato o que se termine, y en ambos casos exigir un pago de perjuicios si ese incumplimiento le ha generado esos perjuicios. Entonces, en el contrato de trabajo se establece también, por ser contrato bilateral, esa condición, y eso es lo que determina entonces cuando un empleador decide dar por terminado un contrato de trabajo, en qué evento podría estarse, si es un contrato que se está terminando con justa causa o sin justa causa. Y entonces, ya entendido esta parte, se puede explicar lo que sigue. El contrato de trabajo, en términos generales, hay unas condiciones generales de terminación de contrato, por decir algunas: la muerte del trabajador, la expiración del plazo cuando se fijó que el contrato iba a ser a un plazo, el cierre de la empresa, el mutuo acuerdo. Todas esas son causales generales de terminación del contrato, y adicionalmente hay otras causales para terminar el contrato de trabajo, que es las que también establece el Código Sustantivo de Trabajo, y son los que se llaman las justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo. Esas son una serie de 15 causales en las que podría incurrir el trabajador y que darían ocasión para la terminación del contrato con justa causa. Pero adicionalmente también hay otras causales para dar por terminado el contrato, pero que operan desde el punto de vista del trabajador. Normalmente lo común es que los contratos de trabajo, cuando los dan por terminado, es con alguna de las justas causas aplicables al empleador. Bueno, puntualmente, ¿qué requisitos se deben cumplir para la terminación de un contrato de trabajo cuando se es contrato a término fijo y a término indefinido? Listo. Entonces, hablemos primero del contrato a término fijo. Entonces, el contrato a término fijo es ese que establece la ley, que puede tener una duración máxima de 3 años.
pero lo normal, lo que se usa son los contratos a término fijo inferiores a un año. ¿Cómo puedo yo dar por terminado el contrato de trabajo a término fijo? Simplemente avisando con 30 días con un mínimo de 30 días de anticipación al vencimiento del contrato que no lo quiero renovar. Esa es la terminación del contrato por expiración del término. En el caso de que no se dé esa notificación, ¿qué sucede ahí? Bueno, cuando yo omito la notificación, dice la ley que ese contrato se prorroga en las mismas condiciones en que fue pactado. Y si yo como empleador lo quiero sacar pero no le notifiqué. Entonces eso es lo que se convierte en el contrato, en la terminación unilateral del contrato. Vamos precisándolo un poquito más. En estricto sentido legal, uno diría que una terminación de contrato con justa causa es cuando el empleador adelanta un procedimiento contra el trabajador porque incurrió en alguna de las faltas que habíamos mencionado ahora, y si quiere más adelante podríamos andar un poquito sobre ellas. Entonces, cuando el trabajador incurrió en una de esas faltas, lo que hace el empleador es que aplica un debido proceso, porque es también importante que cuando yo voy a proceder a dar por terminado un contrato con justa causa, haga un debido proceso, mínimamente llamar a descargos al trabajador, es decir, pedir explicaciones por qué se incurrió en alguna falta, y con base en esas explicaciones que el trabajador, yo proceder a terminar el contrato o aplicar otra sanción. Pero entonces, en estricto sentido legal, esa es la terminación del contrato de trabajo con justa causa. Cuando yo aplico ese debido proceso, llamo al trabajador a descargos y posterior a eso le notifico también por escrito la terminación del contrato y expresamente le digo que es una terminación de contrato con justa causa, le hago saber cuál es la causal que estoy usando para dar por terminado el contrato y adicionalmente le hago un recuento de cuáles fueron los hechos en que incurrió el trabajador que dieron origen a la justa causa. Eso en estricto sentido legal sería la terminación de contrato con justa causa. O sea que primeramente debe haber una falta por parte del empleado. Segundo, se debe llamar a descargos o escuchar pues la voz o la palabra de él o lo que sucedió. Y tercero, ya sí se notificaría si se termina el contrato. Serían esos 3 pasos. Eso en estricto sentido. Lo que pasa es que sucede mucho que hay trabajadores que incurren en la falta, cometen las faltas, y a veces el empleador simplemente le dice, le notifica que despidió, que lo despide, no le dice cuál es la razón que lo está despidiendo. Puede de fondo existir la justa causa, pero cuando yo como empleador no le hago saber al trabajador cuál es la razón del despido, entonces eso se convierte en una terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. Y ese es el que da lugar al pago de unas indemnizaciones. Los contratos de prestación de servicios o de obra o labor, como se llaman, ¿también deben tener unos requisitos para la terminación de estos? Bueno, aquí son 2 tipos de contratos. El contrato de prestación de servicios como tal es un contrato civil o comercial. El contrato de prestación de servicios en principio no tiene nada que ver con el contrato de trabajo, ni está regulado en la legislación laboral. Como le digo, es un contrato que hace más parte de la órbita del derecho civil o del derecho comercial. Entonces, estos conceptos de terminación unilateral de contrato con justa o sin justa causa no serían aplicables para el contrato de prestación de servicios. El contrato de obra o labor sí es un contrato laboral, es una modalidad de contrato laboral que está estructurado básicamente sobre la tarea para la que yo voy a contratar un trabajador. En el contrato de obra o labor sí aplicarían todos los conceptos de terminación de contrato con justa o sin justa causa. Bueno, Eugenio, vamos a darle paso a uno de nuestros televidentes que tiene una pregunta para nuestro programa. Recordemos que el tema del día es despido con justa y sin justa causa. Miremos qué tiene para preguntar.
Mi nombre es Guillermo Antonio Montoya Henao. Mi pregunta para el abogado es, aquí en Colombia, ¿quién es el que da las garantías para que se cumplan los derechos para los trabajadores? Bueno, para responder al televidente sobre la pregunta de quién es el que puede dar las garantías de los cumplimientos de los derechos de los trabajadores en Colombia, pues podría decirse así de manera general que la primera protección que tiene un trabajador en Colombia para el cumplimiento de sus derechos es el marco jurídico, es decir, la ley. La ley, porque entonces en la ley está establecido de manera clara cuáles son los derechos que tiene el trabajador dentro del contrato de trabajo. También podría decirse que el Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección de Trabajo, es una instancia de garantía de cumplimiento de derechos. ¿Cómo se hace esto? Pues de varias maneras. Uno, a través de la asesoría simplemente que pueden hacer los ciudadanos o los trabajadores en la Inspección de Trabajo, queriendo enterarse de cuáles son los mecanismos de protección de sus derechos. También a través de las quejas puntuales cuando un trabajador considere que en su empresa o en su trabajo se le están violando sus derechos. Eso es un mecanismo que se puede hacer, si se quiere, a través de la vía anónima, porque es entendible que un trabajador tenga un poco de temor de ir directamente ante la Inspección de Trabajo a poner quejas contra su patrón cuando le estén violando derechos, y más cuando la vigencia, cuando el contrato de trabajo aún es vigente. Es muy común que pongan las quejas cuando ya el contrato terminó. Y finalmente, otra garantía también para el reconocimiento de los derechos sería ya la demanda ante las autoridades, es decir, ante la justicia laboral. Eso es los jueces laborales en procesos ordinarios en demanda del reconocimiento de derechos. Podría decirse así como a grandes rasgos que esas pueden ser las instancias de garantía de los derechos para los trabajadores. En estos casos de despido, ¿se puede recurrir a la conciliación o se debe enfrentar de una vez un proceso ya legal? Volviendo como al asunto de los despidos con justa o sin justa causa, lo que tiene de interesante esto es la indemnización que tiene establecida la ley cuando se dan los despidos unilaterales sin justa causa, que podría entenderse, como lo dije ahora, es ese despido que yo simplemente le hago al trabajador. Usted se va y no hay razones, se va y ya. Sin decirle la causa. Ahí es más claro que procede la indemnización. Entonces ahí se puede recurrir a la instancia conciliatoria en la oficina de trabajo, porque es muy fácil para el trabajador alegarle o exponerle a su empleador: mire, es que usted me despidió sencillamente porque quiso. Usted a mí nunca me hizo un debido proceso, no me llamó a unos descargos, no me pasó una carta diciéndome que me despedía, ni me dijo por qué me despedía. Ahí es muy fácil. Ahora, en el otro procedimiento, cuando el empleador pone en operación todos esos mecanismos internos que normalmente se establecen en el reglamento interno de trabajo para aplicar sanciones, muchas veces podría decirse que el empleador actúa de manera arbitraria, y no obstante que aparentemente puso en operación los mecanismos de debido proceso, aplique sanciones que no están establecidas en el reglamento de trabajo, o aún sanciones que podrían exceder, no serían adecuadas a la falta del trabajador. Entonces el empleador de pronto aplicó los mecanismos, formalmente hizo todo el mecanismo y aplicó la sanción de despido. Aparentemente para el empleador ahí hay un despido con justa causa, y desde el punto de vista del empleador diría: yo no tengo que indemnizar porque yo procedí. Pero desde el punto de vista del trabajador está de que, bueno, es que se procedió de manera arbitraria,
no atendieron las razones, las justificaciones, muchas cosas podían empezar, y desde el punto de vista del trabajador, eso es un despido sin justa causa. En esos casos, difícilmente la vía de la conciliación es el mecanismo para resolver ese conflicto, porque el empleador casi siempre está cierto en que procedió legalmente. Entonces ahí lo que operaría, lo que seguiría es ir ante la instancia del juez. Ahí el juez sí puede revisar todo el procedimiento que se hizo como procedió el empleador para hacer el despido, y un despido que en principio para el empleador era con justa causa podría devenir en un despido sin justa causa. Entonces eso es un poquito... O sea, que depende de la situación en la que se dé, debo yo proceder como empleado si no estoy de acuerdo pues con ese despido. Exacto. ¿Sería más o menos así? Sí, exactamente. Pero cuando uno va de pronto, cuando los usuarios van a la oficina de trabajadores, especialmente los trabajadores en esas situaciones cuando han sido despedidos con justa causa, cuando se les notificó, uno lo que debe hacer es indagar si efectivamente la falta que se le está acusando al trabajador efectivamente se cometió, revisar un poquito el reglamento interno de trabajo de esa empresa, si la falta está estipulada, y dar claridad al trabajador de decirle efectivamente, por lo mismo que usted me cuenta, es bastante previsible que sí hubo justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. Bueno, Eugenio, ¿cómo se debe dar la indemnización en el caso de que se compruebe que es sin justa causa? Bueno, el asunto de las indemnizaciones tiene que ver con el tipo de contrato que yo tengo. Ajá. Si tengo un contrato a término fijo o si tengo un contrato a término indefinido. ¿Cómo lo establece la ley? ¿Qué es la indemnización? Si el contrato es a término indefinido y el despido es sin justa causa o es unilateral sin justa causa, la indemnización que debo pagar son los salarios que faltarían para cumplirse el contrato. Un ejemplo sería, si yo tengo un contrato a término fijo de 6 meses y a los 3 meses me lo dan por terminado de manera unilateral, pues la indemnización sería el salario de los 3 meses restantes que faltaría para el contrato. Y si el contrato es a término indefinido, la indemnización depende del tiempo de trabajo que yo tuviera en la empresa. Entonces, si yo estoy vinculado a través de un contrato a término indefinido y se da la terminación del contrato sin justa causa, unilateral sin justa causa, cuando yo tuviera menos de un año, un año, la indemnización equivaldría a 30 días de mi salario. Si tengo más de un año, entonces se paga 30 días por el primer año, 20 días adicionales por cada uno de los años restantes y proporcional por fracción de año que hubiera. Esa es. Y también dependiendo del nivel de ingresos del trabajador. Para un trabajador de mayores ingresos, la tabla indemnizatoria es un poco menor. Bueno, ahorita hablábamos del reglamento interno de trabajo. Supongamos que una de las cláusulas del reglamento interno de empresa X es que no cumplir con la jornada laboral da falta grave, ¿cierto? Muchos empleados lo hacen constantemente, pero resulta que yo fui la de malas, a mí me pillaron y fue la que despidieron. ¿Hay justa causa sabiendo que muchos más lo hacían? ¿Yo puedo demostrar que no era la única? ¿Qué se hace ahí? No, mire, esas justas causas son situaciones objetivas, ¿cierto? Entonces, sí puede haber empresas donde algunos trabajadores incurren en algunas faltas, como en el ejemplo que usted pone, que se llega tarde y todo, y la empresa no aplica correctivos, no aplica sanciones. Como dicen por ahí, entonces el mal ejemplo cunde, ¿cierto? Entonces todos los trabajadores... A este no le pasa nada, entonces yo también lo puedo hacer. Ok, entonces todo lo que usted dice, todos los trabajadores empezaron a incurrir y algún día el empleador se dio cuenta que eso se le estaba volviendo inmanejable y entonces decide tomar correctivos. Y un día tomó el correctivo y aplicó la sanción con un trabajo. Lo puede hacer perfectamente. ¿Y hay justa causa ahí? Sí, si objetivamente la conducta de ese trabajador se ajusta a una falta que está establecida en el reglamento interno de trabajo,
Así otros hubieran incurrido en la misma falta, pero a Yo ellos fui no le la de aplicaron malas. la sanción, podrían perfectamente aplicármela. Bueno, Eugenio, le cuento que tenemos pregunta de un televidente vía WhatsApp. Ella es Carmenza Ramírez Salazar y la pregunta es, ¿se puede despedir a una persona con discapacidad auditiva al vencer su contrato al término fijo inferior a un año y llevaba 2 años en la empresa? Un mes antes se le pasó la carta informándole el vencimiento del término y que así se había terminado su contrato. Ella pregunta que si aplica esto para estabilidad laboral reforzada. A ver, para dar respuesta a la pregunta de Carmenza, podríamos decir lo siguiente. Entiendo sobre la pregunta que este trabajador casi que cuando fue contratado ya tenía esa limitación auditiva. Entonces, hoy a la luz de la ley 361 del 96 me parece, la que llaman ley Klopatowski, se establece que los trabajadores en situación de discapacidad no pueden ser despedidos por razón de la discapacidad. Quiere decir esto que para que se pueda dar por terminado un contrato de trabajo a un trabajador en situación de discapacidad se necesita autorización del Ministerio de Trabajo. En principio, uno diría que ese trabajador tiene esa estabilidad laboral reforzada por situaciones de salud. Hoy inclusive los jueces de tutela, la Corte Constitucional, por vía de fallo de tutela, han ampliado esa protección, esa estabilidad laboral reforzada por situación de salud a unos casos que uno podría a veces decir exagerados. Entonces, hoy, por ejemplo, un trabajador que puede decirse que no está en situación de discapacidad, que en el momento ni siquiera está incapacitado, pero tiene pendiente un proceso quirúrgico, por decir algo, los jueces de tutela, vía sus fallos, han llevado la protección hasta esos casos. Entonces, es muy amplio ese rango de protección que dan los jueces de tutela. En el caso de ese trabajador, uno podría decir que efectivamente es trabajador con la estabilidad laboral reforzada. Pero si se contrató y ya tenía la limitación y... Ok, pero entonces vuelvo y le digo. Entonces, el caso es porque es contrato a término fijo sí. y se vence el término de contrato. Y se le avisó. Y se cumplió formalmente, no. Sí. Aún así se necesita la autorización del Ministerio de Trabajo. Y se lo voy a poner para ese caso particular por otro caso que la gente ni siquiera lo utiliza. Pero mire, el contrato a término fijo, la regulación del contrato a término fijo, hace unos años fue demandada su constitucionalidad porque quienes interpusieron la demanda alegaban que había violación al derecho a igualdad frente a los contratos de trabajo a término fijo. La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la regulación de los contratos a término fijo. Dijo, efectivamente son legales, sí se puede regular, no cumplía con el estándar de igualdad con los contratos a término fijo. Más sin embargo, fue una constitucionalidad condicionada. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Que en los contratos a término fijo, si el solo vencimiento del término no era causal suficiente para darlo por terminado. ¿Bajo qué hipótesis? Que si el objeto para el cual fue contratado el trabajador subsistía en la empresa y si el trabajador había desempeñado eficientemente su trabajo, no hay razón para que le den por terminado el contrato de trabajo, aún a una persona en situación normal. Entonces, con mayor razón en ese caso podría pensarse que para el trabajador en situación de discapacidad se le puede dar por terminado el contrato de trabajo. O sea, en ese caso el empleador debe recurrir al Ministerio de Trabajo y solicitar la autorización para la terminación del contrato y demostrar objetivamente que la causal, pues que el vencimiento del término
obedece no solamente al vencimiento del término, sino que hay una causal adicional, o que ya el objeto para el que fue contratado no existe, exactamente, o que adicionalmente por su situación de discapacidad intentó hacer una reubicación del trabajador en otra actividad y no lo logró, pero en principio no puede dar por terminado su contrato de trabajo. Bueno, ahí estaba entonces la respuesta para Carmenza y vamos a cambiar el panorama. Si yo como empleado quiero irme voluntariamente de una empresa, quiero terminar mi contrato, ¿lo puedo hacer? El trabajador. Mire, desde la última reforma laboral, que es la ley 789 de 2003, hay un sector de la doctrina, de los abogados, que vienen interpretando que el trabajador se puede dar por terminado su contrato de trabajo e irse en cualquier momento y no pasa nada. Eso es así por lo siguiente. Ahora, cuando yo le hablaba del contrato bilateral y la condición resolutoria tácita, que dice que quien incumple el contrato tiene que pagar perjuicios a la otra parte, entonces la ley lo había regulado de la siguiente manera: cuando era el empleador el que daba por terminado el contrato de trabajo sin justa causa, de manera unilateral sin justa causa, establece las indemnizaciones de que hablamos ahora, y eso es lo que la ley establece, son los perjuicios que se ocasionan. Es decir, la ley de antemano está diciendo cuánto valen los perjuicios para el trabajador. Antes de la ley 789 establecía también una indemnización en favor del empleador cuando era el trabajador el que daba por terminado el contrato de manera unilateral, y establecía que entonces el empleador podría retenerle al trabajador de la liquidación de prestaciones sociales 30 días de su salario a título de indemnización. ¿Qué pasó con la ley 789? La ley 789 sigue considerando de manera general el contrato de trabajo como un contrato bilateral que tiene envuelta la condición resolutoria, pero omitieron regular cuánto era la indemnización cuando era el trabajador el que la daba por terminar el contrato de trabajo. No obstante que seguía estableciendo cuál es la indemnización cuando es el empleador, no lo dijo cuándo era el trabajador. Entonces muchos abogados dicen que como omitió esa regulación no pasa nada si el trabajador se va y ya. Mi criterio es diferente, pero no es práctico, digámoslo de la siguiente manera. Como sí se pueden ocasionar perjuicios cuando el trabajador se va, pues entonces yo tendría que demandar al trabajador y demostrar cuánto valen esos perjuicios. Eso se vuelve inocuo, por decirlo de alguna manera, porque si yo tengo un trabajador pues, que gana el salario mínimo y se me va, ¿yo qué lo voy a ir a demandar? ¿Qué perjuicio puedo demostrar yo de un trabajador de eso? Pero si yo tengo una empresa con un conocimiento muy específico y un mago que tiene un secreto, se me va un día y me deja tirado el trabajo, puede que ese trabajador sí me haya ocasionado un trabajo grande con su vida. Yo a ese trabajador eventualmente podría demandarlo por los perjuicios que me haya ocasionado con su terminación unilateral. Bueno, ¿y se debe notificar antes o yo puedo decir, no, es que me voy hoy y ya? Bueno, vuelvo y le digo, no. Lo correcto, por decirlo de alguna manera, es si un trabajador que desea dar por terminar el contrato de trabajo, es que pase su carta de renuncia, pues que avise mínimamente. Pero vuelvo y le digo, como está la situación hoy, como lo piensan, en la práctica casi que el trabajador puede simplemente al mediodía terminar de mal genio su primera parte de la jornada de trabajo, de irse, y no pasa nada. Bueno, Eugenio, finalizamos nuestro programa. Lastimosamente el tiempo se nos acabó. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes televidentes, gracias por apostarle a este espacio de servicio, formación y orientación que tiene la televisión de los andinos. Recuerden que nuestra cita es todos los miércoles a las 8 de la noche. Un saludo también para esas personas que nos ven en otros municipios como La Ceja y Guarne. Hasta pronto.
FAN, la televisión de los andinos.